Iniciar. Bien, vamos a estar orando. Señor, Padre nuestro, nuevamente venimos ante ti dándote la gloria y la honra que solo tú te mereces. En este momento en particular, me presento delante de ti. Mira que voy a hablar de tu palabra. Que seas tú tratando con la vida de cada uno de nosotros a través de tu palabra y que salgamos de aquí renovados, con ganas de vivir para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 17. Y leemos: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Dios. El título del sermón de esta mañana es Mantén la atención adecuada entre la recreación y el cuidado espiritual. Hace 2 meses a mí me enviaron un video y ese video contenía un avance al inicio, un adelanto. Y el objetivo con ese adelanto era que el espectador se motivara a ver el video completo. En ese video se veía cómo en otro país iba un chofer conduciendo un autobús, una guagua, y él iba conduciendo ese autobús lleno de personas, lleno de pasajeros en una región montañosa. Y en el fondo, en los extremos de la vía, de la carretera, se encontraban muchos árboles. El chofer, mientras conducía, iba recreándose, cantando una canción que tenían puesta en la radio. Y el chofer se encontraba tan emocionado que uno de los pasajeros decidió entonces empezar a grabar al chofer. La responsabilidad de este chofer era velar por el cuidado de su vida y también por el cuidado de la vida de cada uno de los pasajeros que se encontraban en ese autobús en ese momento. Por eso él debía de mantenerse alerta al camino, para que en caso de que se presentara cualquier eventualidad, él pudiera reaccionar en un tiempo prudente y evitar un accidente que pudiera terminar con la muerte de varios de los que se encontraban en la guagua. Entonces este chofer se ponía a cantar y mientras iba conduciendo, eso hacía que su viaje sea más placentero, más liviano, porque él se iba entreteniendo. Pero a pesar de esto, siempre él debía de mantenerse centrado para no descuidar la seguridad y la protección tanto de él como de los demás pasajeros. Porque sabemos, entre él cantar y atender hacia la vía, cuál era la prioridad, que era la seguridad de todos ellos. Al avanzar el video se ve cómo el chofer empieza en un determinado momento a cantar cada vez más emocionado y mientras él va cantando empieza a mirar hacia la parte trasera de la guagua. Y en un momento él se emocionó tanto que se puso de pie, le dio la espalda hacia la vía pública y empezó a cantar y bailar, dejando el guía totalmente solo. Cuando yo vi eso, yo decía, óyeme, pero ¿y cómo los pasajeros, porque habían pasajeros también que estaban cantando junto con él, cómo los pasajeros siguen cantando ante la imprudencia de este chofer? Porque eso estaba poniendo en peligro la vida de cada uno de ellos. Él estaba prefiriendo recrearse, entretenerse, divertirse por encima de cuidar la vida de cada uno de ellos. Entonces, mientras sigue avanzando el video, llegamos a un momento en el cual el chofer de momento mira hacia la vía de la carretera, hacia adelante, y rápidamente se sienta y agarra el guía. Entonces, ese fue el adelanto que yo vi al inicio del video. O sea, cuando yo vi eso, dije yo, bueno, ahora va a ocurrir una desgracia aquí. Todas estas personas se van a matar. Y todo por la imprudencia, tanto del chofer, pero también de los pasajeros, porque nunca le llamaron la atención al chofer por lo que estaba haciendo. Y es en ese momento entonces cuando la persona que está grabando graba hacia el frente de la guagua, hacia la carretera, y se ve que realmente el chofer nunca estuvo manejando porque la guagua se había dañado y una grúa llevaba la guagua remolcándola. O sea que ellos estaban simulando. Como ellos estaban pasando por ese momento de frustración, no tenían nada que hacer, para ellos divertirse, decidieron aprovechar las circunstancias para grabar ese video. En esa ocasión, al grabar el video, realmente ni el chofer ni los pasajeros corrían peligro. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos por la vida como
iban este chofer y esos pasajeros, recreándonos más de la cuenta, sin mantener la atención adecuada entre recrearnos y a la vez cuidar de nuestra vida espiritual? Vivimos en una sociedad donde se le ha dado una importancia abismal, una importancia gigantesca a que nosotros nos sintamos bien, a que nos podamos entretener, a que usemos el tiempo que tenemos para recrearnos satisfaciendo nuestros deleites de una manera rápida, con todo lo que el mundo nos ofrece, sin importar que eso sea del agrado o no del Señor. Tristemente, esta forma de pensar se ha infiltrado en la iglesia y al vivir para yo recrearme exclusivamente, no estoy viviendo para la gloria de Dios, sino que estoy viviendo para mi deleite personal, para mi propia satisfacción. Esta forma de pensar tiene raíces tan profundas que muchas veces nosotros ignoramos que estamos viviendo una vida centrada en la recreación y el entretenimiento y no centrada en Dios, no centrada en el cuidado espiritual. Y muchas veces, aunque percibimos esto, nos da pereza y no tomamos los pasos adecuados para cambiar el curso de nuestra manera de vivir. Nosotros como hijos de Dios no podemos vivir para recrearnos exclusivamente, sino que debemos de tener la sabiduría suficiente para mantener la atención de una manera de vida entre el recrearnos y en el cuidado espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Como cristianos, con fin de nosotros combatir la forma en la que piensa este mundo, la corriente de pensamiento, debemos de recurrir siempre a la palabra de Dios, buscando su dirección y ver qué Él nos dice en su palabra con respecto a ese asunto, para entonces nosotros ajustar nuestra vida a lo que Él dice en su palabra. Entonces, pensando en esto, en cómo nosotros podemos mantener una atención adecuada entre la recreación y el cuidado espiritual de nuestra vida, vamos a acercarnos a los versículos que leímos en un principio. Y en esos versículos vamos a ver 3 recomendaciones que Dios nos da a través de su palabra que nos van a ayudar a que esta atención se mantenga de una manera adecuada. Y de ahí viene que el sermón va a estar dividido entre esas 3 recomendaciones, en 3 partes. Que la primera es, sé sabio, la segunda es, aprovecha bien el tiempo, y la tercera es, recuerda la voluntad de Dios. Entonces, entrando en la primera parte que se va a versar en el versículo 15, esta parte se titula, sé sabio. Y nos dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En la carta de Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso, a los Efesios, se resalta mucho la identidad que tiene el cristiano en Cristo. Cuando uno lee esa carta, uno ve que la mayoría de los segmentos siempre vuelve y se repite de manera recurrente en Cristo, la nueva vida que ustedes tienen en Cristo. Y esta nueva vida, esa nueva identidad se nos fue otorgada por pura gracia, como nos dice precisamente el capítulo 2 de los Efesios. Y eso fue por una iniciativa única y exclusiva de Dios. Y no fue por obras para que nadie se gloríe, para que nadie piense que lo que es en el Señor lo es por mérito propio, sino que es para la gloria y honra del Señor, porque es por medio de Él. Como consecuencia de la nueva identidad que tienen los discípulos de Dios en Cristo, en dependencia del Espíritu Santo, se nos demanda que nosotros vivamos conforme a esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Y es por eso que se nos exhorta a que nos despojemos del viejo hombre, a que nos despojemos de esas características que son típicas de una persona que no le teme al Señor y que vive su vida como le da la gana. Y nos manda a que nosotros nos vistamos conforme al nuevo hombre, es decir, que asumiendo nuestra identidad en Cristo, procuremos vivir tal y como Cristo vivió, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. El vivir en Cristo hace que sea necesario que sus hijos anden de una manera diferente al mundo. Debe de haber una distinción muy clara y marcada entre cómo se conduce un hijo de Dios, un cristiano, y cómo se conduce un inconverso. El inconverso no quiere que sus pecados sean expuestos, por eso no se acerca a Jesús, porque al acercarse a Jesús, sus pecados van a ser expuestos y va a ser confrontado. Sin embargo, el llamado de Dios para con sus hijos es que ellos anden en la luz de Cristo. Que precisamente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y es mientras Pablo le está diciendo estas cosas a la iglesia de Éfeso que llegamos al versículo 15. Y la primera parte del versículo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí nosotros podemos ver, hermanos, un mandato
se nos manda a tomar en cuenta la forma en la que estamos viviendo. Debemos de verificar si nosotros estamos viviendo conforme a los lineamientos que Dios ha establecido. Y al analizar la forma en la que estamos viviendo, debemos de hacer ese análisis con agilidad, con mucho cuidado, con mucha entrega. Debemos de detenernos a contemplar y escudriñar si yo estoy viviendo un cristianismo conforme al que se encuentra establecido en la palabra de Dios. Fíjense que es una orden que el apóstol le está dando a la iglesia de Éfeso, a que ellos se detengan a hacer este análisis. Y eso es un análisis, hermano, que nosotros no podemos hacerlo conforme a nuestro autoconocimiento, porque sabemos que el corazón es engañoso. Y el corazón es engañoso a tal punto que pecados que son aberrantes para el Señor puede justificarlos. Entonces, precisamente por eso es que ese análisis nosotros debemos de hacerlo en dependencia de Dios, en dependencia de su Espíritu Santo y recurriendo a su palabra, para que nuestra forma de pensar sea transformada conforme a lo que se encuentra revelado en ella. Y nos dice la segunda parte, no como necios, sino como sabios. Debemos de vigilar muy bien la manera en la que estamos viviendo, no sea que estemos andando como los necios, no sea que nosotros estemos viviendo conforme a nuestros deseos engañosos, no sea que estemos viviendo en rebeldía contra Dios, sin considerar sus caminos y sin considerar lo que Él dice respecto a quién es Él y quiénes somos nosotros. Los necios andan en desobediencia, sumergidos en su orgullo e ignorancia, aun cuando ellos dicen conocer y entender todo. Estos no tienen discernimiento sobre las consecuencias que tienen sus actos y solo actúan en base a su naturaleza pecaminosa. Ellos hacen lo que su naturaleza les pide que hagan y se burlan de la moralidad, y todo esto se ve reflejado en su manera de vivir. Por eso nosotros como cristianos estamos llamados a evaluar la forma en la que vivimos, a evaluar la forma en la que nosotros pensamos. No vaya a ser que, a pesar de haber hecho una profesión de fe, nuestro estilo de vida se parezca más al de una persona necia en comparación con una persona sabia. Entonces, en vez de nosotros andar, caminar, vivir como una persona necia, se nos llama a que vivamos de una manera sabia, a que vivamos considerando los mandatos y preceptos del Señor, que meditemos en ellos y que vivamos conforme a estos. Dios quiere que nosotros nos centremos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, no en las cosas pasajeras. La enseñanza que se cuenta en estos versículos debe de alentarnos y motivarnos a analizar diligentemente la forma en la que nosotros nos estamos recreando, el tiempo que estamos dedicando para recrearnos, y en base a esto determinar si la relación mía con la recreación es una relación característica de una persona que vive como un necio o de una persona que vive sabiamente. Un diccionario define la palabra recreación como un conjunto de actividades realizadas durante el tiempo libre con el objetivo de divertirse, relajarse y disfrutar del tiempo personal. Esas actividades pueden ser individuales o en grupo y abarcan una amplia gama de opciones como juegos, deportes, actividades culturales, sociales y más. La recreación tiene múltiples beneficios porque nos ayuda a disminuir el estrés, también nos ayuda a mantener una buena salud mental y física, fomenta la socialización y contribuye al desarrollo personal. Recrearse es sinónimo de divertirse, entretenerse, esparcirse, distraerse y voltar el golpe. Todos esos términos son lo mismo. Por lo cual, en lo adelante, cuando yo me refiero a cualquiera de esos términos, estoy hablando precisamente de la recreación. En la Biblia, nosotros encontramos diferentes formas de recrearse que utilizaron las personas según la época en la que se encontraban. Y dentro de esas formas de recrearse se encuentra el cantar y hacer música, el danzar con gozo, el tocar instrumentos, pasear y disfrutar de la naturaleza y realizar fiestas y banquetes. Lo que equivale a cuando aquí viene un domingo y se anuncia, el próximo domingo tenemos una parrillada. Ustedes ven que todos nosotros nos emocionamos y nos ponemos contentos. Y es precisamente porque eso es un tiempo que vamos a tomar para recrearnos, para entretenernos. A lo largo de los años, la forma en la que nosotros nos entretenemos ha ido cambiando y sobre todo en las últimas décadas, ese cambio ha sido bien drástico. Hoy en día, las formas de entretenernos son cada vez más digitales
atrapantes y demandantes de nuestro tiempo y de nuestra atención. Y cuando combinamos eso junto con el hecho de que la cultura de hoy se ha inclinado por el consumismo digital, en el cual yo debo de consumir el último video que salió, yo debo de ver la última serie que salió, yo debo de ver la última película que salió, yo debo de ver el último contenido que es tendencia. Cuando nosotros aunamos todo eso, eso demanda demasiado de nuestro tiempo y de nuestra atención. Cada vez se recurre menos a las actividades de recreación que son físicas, que al menos estas dejan un beneficio para nuestro cuerpo y para nuestra salud física, o también para aquellas actividades que estimulan nuestra mente para que sea más creativa, como por ejemplo el ajedrez. En un artículo publicado en God Question titulado ¿Qué dice la Biblia sobre la diversión y el entretenimiento? Mencionan lo siguiente, y cito: Dios nunca dijo, no podrás divertirte ni sonreír durante toda tu vida. La diversión no es un pecado, pero tenemos que prestar atención a los principios que Dios estableció para vivir de manera piadosa cuando nos involucramos en actividades de tiempo libre. El primero y el más importante es Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando descansamos y nos divertimos o cuando queremos distraernos, siempre hay que asegurarse de que estas actividades sean agradables a Dios. Y eso es una realidad, hermano. Con eso concluye la cita. Nosotros tenemos que recrearnos, divertirnos, entretenernos, pero debe de ser en algo que sea del agrado del Señor. El problema con las formas de entretenernos es que muchas veces, aunque estas parezcan neutrales, pueden influenciar en que nosotros terminemos descuidándonos e incurriendo en pecado y comportamientos que son más característicos de una persona necia y no de una persona sabia. En otro artículo que se fue publicado en Coalición por el Evangelio el martes de esta semana, fue escrito, o de la semana pasada, mejor dicho, fue escrito por Greg Morse, y este se titula Guerra de Historias, cómo el entretenimiento te moldea. Y ese es un artículo que yo les recomiendo que ustedes saquen tiempo para leerlo. Y en ese artículo se dice lo siguiente, y cito: los programas de televisión y las películas son como sermones. Enseñan, ilustran, exhortan, persuaden. No anuncian su bosquejo, ni muestran su texto principal, ni declaran la proposición a defender. Más bien usan la puerta trasera de la imaginación para influenciar. Cuentan una historia. Su sigilo las hace peligrosas. Apuntan a la fe del ser humano sin alarmar su razón. Los mensajes son predecibles. Para ser feliz, debes ser fiel a ti mismo. Acuéstate con quien quieras. Vive para lo que sea. Solo haz lo que te traiga gozo. El bien y el mal son construcciones sociales. A los villanos los forman los pecados que otros cometen contra ellos. Los cristianos realmente son las personas más aburridas e hipócritas de todo el mundo. No hay demonios, ángeles o milagros. No hay cielo ni infierno. No hay Dios que venga a juzgar al mundo con justicia. Jesucristo es irrelevante, excepto como una blasfemia. Cristiano, no permitas que nadie te aparte de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Elige bien qué historias vas a abrazar, qué evangelio vas a creer y qué sermones, los de Dios o los del mundo, moldearán tu alma con el paso del tiempo. Ciertamente, hermanos, el contenido que nosotros consumimos va a moldear nuestra vida. Y si nosotros no somos cuidadosos, aún con la forma en la que nos entretenemos y con el contenido que decidimos para entretenernos, eso va a hacer que nosotros incurramos en el descuido de nuestra vida espiritual. Y eso va a atentar directamente contra nuestro bienestar. Precisamente por eso es que el consejo de Dios en ese sentido es que nosotros seamos sabios. Debemos de evaluar la forma en la que estamos andando. Debemos evaluar el tipo de relación que estamos teniendo con la recreación, sin importar el tipo de recreación que sea. Y determinar a la luz de la palabra de Dios si esa relación que yo estoy teniendo con la recreación es una relación que es digna de alguien que es sabio, conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces ahora vamos a cruzar hacia la segunda parte, que se titula Aprovecha el tiempo. Esa es basada en el versículo 16.
que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo continúa exhortándole a la iglesia de Éfeso que si ellos quieren vivir conforme a como Dios manda, si ellos quieren vivir conforme a su identidad, a la identidad que ellos han adquirido en Cristo, ellos deben de aprovechar bien el tiempo. Ellos deben de redimir su tiempo y utilizarlo para vivir de una manera fiel, santa y piadosa, glorificando a Dios con cada fibra de su ser, y eso incluye con su tiempo. A lo que se refiere con esto es a aprovechar el tiempo para cultivar su relación con Dios, para conocerlo de una manera más profunda, sumergiéndose en su palabra, alabándolo en todo tiempo, adorándolo con cada acto de su ser, pensando bíblicamente en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, puro, amable y todo aquello en lo cual haya virtud alguna. Pero para poder nosotros, hermanos, aprovechar el tiempo, tal y como se encuentra de esta manera, en este versículo. Y para nosotros vivir conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a nuestra identidad, se requiere de disciplina, constancia y perseverancia. Se requiere de tiempo, se requiere que nosotros nos detengamos a invertir nuestro tiempo en esas cosas que venimos hablando. Y eso es algo que va en contra de la naturaleza caída y precisamente por eso es que la tendencia de la carne es a que nosotros desaprovechemos el tiempo. Y en ese sentido, los necios viven desaprovechando el tiempo porque no aprovechan el tiempo invirtiéndolo en las cosas que venimos hablando. Entonces, el versículo nos sigue diciendo que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y eso se refiere a la situación del mundo en el que nosotros vivimos, que se encuentra influenciado por el pecado y por el mal, haciendo este sistema corrupto que cada día más los que se encuentran perdidos y tratando también de influenciar a los que se encuentran dentro del redil del Señor, se preocupen más por las cosas pasajeras y perecederas y al ocuparse en esas cosas, entonces su mirada se quite de Jesús y se deje de seguir a Jesús con un carácter de urgencia, buscando vivir en santidad. Y aquí nuevamente, hermanos, esta verdad nos deja ver de cómo nosotros debemos de mantener una atención adecuada entre la recreación y el cuidado espiritual. El tiempo que nosotros utilizamos para recrearnos es nuestro tiempo libre, pero aún nuestro tiempo libre es del Señor, porque quien nos dio ese tiempo fue el Señor. Y evidencia de que ese tiempo que nosotros tenemos es Dios que nos los ha dado, es el hecho de que cuando Él venga, Él nos va a pedir cuenta de qué nosotros hicimos con nuestro tiempo, de cómo nosotros administramos nuestro tiempo. Actualmente nosotros estamos adictos al placer y tanto así que muchas veces en nuestro horario de estudio y trabajo lo utilizamos para nosotros entretenernos, por ejemplo, con las mismas redes sociales, que actualmente esa es la forma de recreación masiva que más está influyendo en el mundo. Es más, muchas veces se recurre a este medio de entretenimiento mientras se va conduciendo, mientras se va manejando en la vía pública, como mencionamos en un inicio. Muchas veces se ha hecho natural ya que en ese contexto se utilice el celular para estar revisando las redes sociales, que es algo ilógico y absurdo porque se está poniendo en peligro la vida del que va, de todos los que van en el vehículo en ese momento. También evidencia de que hay una adicción a las redes sociales, al entretenimiento, es el hecho de que aun cuando se va al baño, cuando se está comiendo, cuando se debe de pasar un tiempo de calidad en familia, se está recurriendo al uso del celular. Y eso, hermano, debe de hacernos a nosotros de reflexionar, porque quien vive de esta manera está viviendo como una persona necia, porque está desaprovechando el tiempo, está utilizando el tiempo que debe de invertir en otras cosas que sí tienen mayor valor y mayor peso. Y al actuar de esa manera, hermanos, no estamos actuando con sabiduría, no estamos aprovechando bien el tiempo. Entonces, Dios nos manda a que aprovechemos bien el tiempo y el versículo nos dice precisamente que los días son malos. Nosotros, hermanos, debemos de tomar en cuenta que en nuestra vida, por medio de la soberanía de Dios, van a llegar tormentas, aflicciones, tribulaciones y también al vivir en un mundo caído donde todavía reina el pecado, van a sucedernos cosas que van a terminar que nosotros también caigamos en tribulaciones y en aflicciones. Entonces, en los momentos en los que llegan esos tiempos difíciles a nuestra vida, ¿qué ustedes creen que nos va a sostener? ¿Lo mucho que nosotros nos recreamos? No es lo mucho que nosotros nos recreamos, es lo que nosotros hicimos. Y si nosotros hicimos anteriormente, usamos nuestro tiempo aprovechándolo bien
en lo que le agrada al Señor, en estrechar una relación con el Señor, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Que cuando lleguen esas tormentas a nuestra vida, aunque nosotros sintamos dolor, aunque estemos tristes, nosotros vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se predicó la semana pasada. Y aún en ese momento de dificultad, nuestra vida le va a traer gloria y honra al nombre del Señor. Y precisamente eso va a servir de testimonio para los demás creyentes, pero también para personas que se encuentran en el mundo. Porque la conclusión a la que ellos van a llegar es, wow, si esta persona está así es porque verdaderamente Dios existe y está con él o con ella en ese momento de dificultad. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos que acercarnos al Señor, es ahora. Por eso hay que aprovechar bien el tiempo. Si nosotros aprovechamos bien el tiempo, cuando lleguen esas dificultades, ¿qué ustedes creen que va a suceder? Que el reflejo de nosotros va para acudir al Señor buscando fortaleza, buscando consuelo, buscando sabiduría para lidiar con esa situación, va a ser más rápido. Nosotros no vamos a perder tiempo lamentándonos tanto, sino que cuando llegó la dificultad, vamos a llorar, pero le vamos a llorar al Señor. Pero eso como consecuencia de aprovechar bien el tiempo. En un artículo que se titula Palabras desperdiciadas y tiempo mal gastado, escrito por John MacArthur, él dice lo siguiente, y cito, solo unas pocas horas perdidas cada día a lo largo de toda la vida son el equivalente a años de oportunidades perdidas. Un día vamos a estar delante de Cristo y daremos cuenta de la forma en que utilizamos sus recursos, incluyendo nuestro tiempo y energía. Con esto en mente, ¿cuánto tiempo podemos justificar en gastarlo viviendo y leyendo Twitter, Facebook, YouTube o páginas similares? Fin de la cita. Para nosotros, hermanos, saber hacia dónde se debe de inclinar la balanza a la hora de considerar la tensión que hay entre la recreación y el cuidado espiritual, debemos de tomar en cuenta que también yo estoy aprovechando el tiempo. Y al tomar esto en consideración, entonces vamos a ver hacia qué lado se debe de inclinar esta balanza. Entonces ahora vamos a cruzar hacia el tercer punto, que se titula Recuerda la voluntad del Señor. Y ese es basado en el versículo 17, que dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí vemos cómo Pablo sigue instruyendo a la iglesia de Éfeso y les dice que para ellos andar como verdaderos cristianos no deben de ser insensatos, no deben de rechazar la sabiduría de Dios, no deben de ser imprudentes e irrazonables, no pueden vivir como los necios que desaprovechan al tiempo usándolo para vivir en sus delitos personales sin considerar a Dios. Por el contrario, ellos deben de ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor, de qué es de su agrado, de cuál es el estilo de vida que debe de vivir una persona que tiene una nueva identidad en Cristo, como la tienen todos sus hijos. La voluntad revelada de Dios nosotros la encontramos en toda su palabra y Dios tiene un objetivo con revelarnos su voluntad. Y Deuteronomio 29:29 nos dice que Él nos ha revelado su voluntad para que nosotros andemos en su voluntad, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, conforme a sus mandatos y preceptos. Y no solo esto, sino que también se los enseñemos a nuestros hijos y este ciclo se siga de generación en generación. Al ver la tensión que debe de mantenerse entre el tiempo que nosotros dedicamos a recrearnos y al cuidado espiritual, entonces nosotros debemos de recurrir a la palabra de Dios, debemos de reconocer su voluntad y su voluntad se encuentra en su Biblia completa. Por eso es que nosotros no debemos de leer la Biblia solo por segmentos, olvidándonos del resto de la Biblia, porque la voluntad de Dios la vamos a ir entendiendo de una manera más clara al conocer todo el consejo de Dios. Y precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero en el día de hoy, de manera particular, pensando en el tema que estamos tratando, vamos a ver brevemente 3 versículos que nos van a orientar sobre hacia dónde se debe de dirigir nuestra atención cuando consideramos la recreación y el cuidado espiritual. Y el primer versículo es Mateo 22:37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo, hermanos, es el primer y gran mandamiento. Y aquí lo estamos escuchando de los labios del propio Jesús. Y nos dice que nosotros debemos de amarlo con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. Y obviamente eso también implica nuestro tiempo. Por ende, nuestro tiempo debemos de utilizarlo. ¿Para qué? Para amar al Señor.
y demostrar ese amor por medio de actos que le traigan gloria y honra a su nombre, por medio de forjar una relación más fortalecida con Él. Obviamente el entretenimiento, entonces la recreación quedaría por debajo de este mandamiento que el Señor expresamente dijo. El otro versículo es Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí Jesús, en parte del Sermón del Monte, le está diciendo a los oyentes que no se afanen por qué ellos van a comer, por qué ellos van a beber y por qué ellos van a vestir. Y si ustedes se fijan, son necesidades básicas que le está poniendo. Entonces le dice, no se afanen por eso, sino procuren primeramente buscar el reino de Dios, todo lo que se encuentre relacionado con el reino de Dios y su justicia, y entonces todo eso que ustedes quieren, y tal vez hasta mucho más, Dios se lo va a suplir por medio del trabajo que precisamente ellos tienen. Entonces, cuando Dios dice esto respecto a necesidades que son fundamentales, ¿qué ustedes creen que Él nos diría si nosotros le preguntáramos y le pusiéramos, en vez de ponerle el comer, beber y vestido, le pusiéramos la recreación, el entretenimiento? ¿Qué ustedes creen que Dios nos diría? Si esa necesidad básica tiene más importancia que el entretenimiento, ya yo considero que la respuesta sería obvia. Entonces debemos de considerar ese mandato fundamental del Señor, que de primero debemos de buscar su reino y su justicia. Entonces después todo lo otro nos será añadida. Y eso se aplica también a la recreación, al entretenimiento. Y el último versículo que vamos a considerar con respecto a eso es 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la primera parte, que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y precisamente, hermanos, esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos, que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo. Y es una tarea ardua, es una tarea que inicia desde que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y que nunca va a culminar hasta que Él venga por su pueblo. Entonces, es una meta que todos nosotros tenemos y es una meta a la cual nosotros nos vamos acercando cada vez más. Esa es la intención, que cada día más nos acerquemos y nos parezcamos más a Cristo. Pero es una meta tan ardua que mientras nosotros tengamos vida, no la vamos a poder alcanzar hasta que Cristo venga y nos glorifique. Entonces, Él sí nos haga perfecto. Entonces, fíjense, es una tarea tan grande que nosotros no tenemos tiempo para perderlo en otras cosas. Deberíamos procurar invertir nuestro tiempo en la santificación. Y eso se ve reflejado en las diferentes áreas de nuestras vidas. Tristemente, hermanos, la forma de entretenimiento que hay hoy en día no contribuyen a que nosotros cumplamos con esta voluntad del Señor, que es nuestra santificación. Porque como vimos anteriormente, nos va moldeando con el contenido que tiene y ese contenido dista bastante de la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, basándonos en todo lo que nosotros venimos hablando ahora en el sermón, ¿qué nosotros estamos diciendo? ¿Que es pecado que nosotros nos recreemos? ¿Que está mal que nosotros saquemos tiempo para nosotros divertirnos, entretenernos con alguna actividad que a nosotros nos gusta? ¿Que está mal que nosotros decidamos disfrutar de las dádivas que Dios nos ha dado de manera directa por medio de su creación o de manera indirecta por medio de la inteligencia que le ha dado el hombre para que haga ciertas cosas? La respuesta a cada una de estas preguntas es un rotundo no. Recrearnos es algo bueno y tiene muchos beneficios. Así que si a usted le gusta entretenerse practicando algún deporte, yendo al gimnasio, viendo películas, series, revisando las redes sociales, usted puede hacer todo eso, pero debe de hacerlo como un cristiano, debe de hacerlo como una persona sabia, debe de hacerlo como una persona que sabe aprovechar bien su tiempo y conoce cuál es la voluntad del Señor. Debe de hacerlo con discernimiento, reconociendo que el cristiano no se debe de entretener con toda fuente de entretenimiento. No debemos de recrearnos, hermano, como los hacen las personas que se encuentran en el mundo. Nosotros debemos de divertirnos, pero divertirnos como cristianos, procurando nuestra salud espiritual. El recrearse, actividad que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre, debe de ir subordinado al cuidado espiritual de nuestra vida. Mantener la atención adecuada significa que yo no voy a poner mi deseo por obtener placer como resultado del entretenimiento por encima de mi relación con Dios. Por ende, yo voy a cuidar y velar a favor de mi bienestar espiritual al recrearme. Por eso, no me voy a entretener
con lo que no sea del agrado del Señor. Y no voy a ver todo tipo de películas, no voy a ver todo tipo de series, no voy a seguir a todo tipo de personas o páginas en las redes sociales. Es tanto, hermanos, que yo voy a cuidar de que entretenimientos que no son digitales, determinar si realmente se está convirtiendo en un ídolo para mí o no, o si me lleva a pecar. Entonces, todas esas son cosas que nosotros debemos de considerarla y a la luz de la palabra, analizarlo conforme a nuestros hobbies, conforme a lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, un juego de, de mesa, como el parché, por ejemplo, que se estaban jugando la semana pasada, el domingo pasado, se puede convertir en un ídolo para mí. Y eso es algo que yo debo de identificarlo. O aunque no se convierta en un ídolo, puede llevar a que yo peque. Por ejemplo, si estamos jugando y cuando yo pierdo, yo me pongo iracundo, me molesto, le hablo mal a los demás que están jugando conmigo. Todavía se acabó el juego y nos vamos para la casa. Mientras yo voy de camino, voy lamentándome porque yo perdí el juego. ¿Ustedes no creen que eso está demostrando que para mí tal vez ese juego es un ídolo? Y así mismo se aplica con diferentes cosas que se encuentran en nuestra vida. Entonces debemos de analizar la forma en la que nosotros nos entretenemos. Porque, hermano, todo se puede convertir en un ídolo, hasta el ir al gimnasio, hasta salir a caminar, todo. John Wesley definía la idolatría de la siguiente forma. Él dice que es cualquier cosa que se pone por encima de Dios en el corazón, incluyendo la voluntad propia y la incredulidad. Es la tendencia natural del ser humano a buscar la satisfacción de sus deseos y anhelos en cosas que no son de Dios y a darle a estas cosas el lugar que solo Dios merece. Entonces, hermano, esa definición nosotros debemos de tenerla en consideración. Lamentablemente, nosotros vivimos muchas veces haciendo de la recreación un ídolo. Y ese ídolo lo hacemos un ídolo silente. Decidimos decir que nosotros no tenemos tiempo para orar, para leer la palabra, para meditar en ella, para visitar a un enfermo, para congregarnos, para compartir con un hermano piadoso en la fe, fuera del ambiente de la iglesia con fines de estrechar relaciones y también, como el hierro con hierro se aguza, a sí mismo, que al compartir con esos hermanos cosas piadosas, cosas de la palabra de Dios, podamos fortalecernos unos a otros. Nosotros decimos que no tenemos tiempo para todo eso, pero cuando nosotros analizamos realmente el tiempo que invertimos recreándonos y entreteniéndonos, nos damos cuenta que en sí nosotros tenemos mucho tiempo y que eso es una mentira. El hacer esas actividades que yo acabo de mencionar son actividades que contribuyen al cuidado espiritual de cada uno de nosotros. Sin embargo, producto de la era en la que vivimos, que se le ha dado un énfasis desmedido al entretenimiento, le damos importancia a cosas que no la tienen y eso incurre en el descuido de nuestra vida espiritual. Hoy Dios nos hace un llamado para que nosotros consideremos y nos preguntemos, ¿a qué yo le estoy dedicando más tiempo? ¿A recrearme o a las disciplinas espirituales, que son aquellas que van a hacer que yo cuide mi vida espiritual? Y eso es una pregunta que nosotros debemos hacer, hermano. A un cristiano no le luce pasar más tiempo en redes sociales que intimando con Dios y intimando con Dios por los diferentes medios que hay. A un cristiano no le luce que venga y haga un maratón de series, una serie de 8 capítulos, donde cada capítulo dura entre 40 y 50 minutos y vea una serie completa en un día. ¿Qué tiempo ustedes creen que se requiere para ver 8 capítulos de una serie? Con vamos a poner 40, 30 minutos todavía ustedes ponen, es mucho tiempo. Entonces, se dedica a veces mucho tiempo a eso y decimos que no podemos. Lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban orando, que le dijo, ustedes no pueden orar ni tan solo una hora, se aplica a nosotros. Porque cuando nosotros chequeamos el celular o analizamos nuestra agenda de un día, nosotros, hermanos, dedicamos demasiado tiempo a la recreación, al entretenimiento. Y cuando comparamos eso con el tiempo que dedicamos para nuestro cuidado espiritual, tristemente se encuentra muy por debajo de ese tiempo. Entonces debemos de reflexionar y pedirles perdón a Dios, porque con más regularidad de la que nosotros quisiéramos y la que deberíamos, muchas veces nosotros ponemos la recreación por encima del cuidado espiritual de cada uno de nosotros. Pero Dios es bueno y siempre que nosotros acudimos a Él pidiéndole perdón, Él tiene la capacidad de perdonarnos y también de redimirnos y darnos la sabiduría para que nosotros podamos priorizar lo que debe de priorizarse, que en este caso es el cuidado de nuestra vida espiritual. Producto de la relación que nosotros tenemos con Dios, hermanos, y Dios que nos hace nuevo y cambia nuestros intereses, pueden haber formas de entretenimiento y recrearnos que son piadosas, que son del agrado del Señor directamente. A lo que me refiero es, el Señor nos cambia tanto
que tal vez, es un ejemplo que estoy poniendo, a mí no me gusta dedicar mucho tiempo a la lectura de la palabra, pero cuando yo persevero en hacer eso y voy entendiendo la palabra del Señor, esa lectura de la palabra llega a convertirse para mí en una fuente de entretenimiento, en una fuente de regocijo. ¿Por qué? Porque estoy pasando tiempo de calidad con el Señor. Y la idea es que nosotros como sus hijos, que no nos debemos de recrear igual que como se recrean los del mundo, aunque utilizamos ciertos elementos que son seculares y eso se entiende, y es normal, y es válido, también nosotros nos recreemos. ¿Por qué? ¿Por cuáles medios? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos cantando, pero cantando canciones que adoren al Señor. Y esa debe ser nuestra intención, que cada día más la forma de nosotros recrearnos se relacione directamente con las disciplinas espirituales, porque hermanos, eso es lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos velando, que nosotros nos mantengamos alerta y que nos mantengamos cuidando nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? A lo largo de esta semana, meditar cómo nosotros estamos manejando esa tensión entre la recreación y el cuidado espiritual. Y recordar que al evaluar esto, debemos de ser sabios, aprovechar bien el tiempo y recordar cuál es la voluntad del Señor. A los amigos, al no tener a Cristo en su corazón, esa tensión entre la recreación y el cuidado espiritual no existe. No existe porque una persona que no es hijo de Dios no tiene la capacidad de cuidar su vida espiritual, porque esto es una tarea que se hace en dependencia del Espíritu Santo, unido a Cristo. Y una persona que no tiene a Cristo en su corazón no cumple con estos criterios fundamentales. Sin embargo, hay una buena noticia, es que si viene a Cristo en arrepentimiento y fe, Él lo perdona, Él lo redarguye y Él lo va a ser su hijo, le va a dar una nueva identidad en Cristo. Y entonces, cuando todo eso suceda, le va a dar las herramientas necesarias para que pueda manejar de una manera adecuada la tensión que se da entre la recreación y el cuidado espiritual. Dios le bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado a la vida de cada uno de nosotros. Venimos ante ti pidiéndote perdón por no manejar de una manera adecuada esa tensión que hay entre la recreación y el cuidado espiritual. Obra en cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu, Señor, de tu palabra, la palabra que se ha predicado en el día de hoy, encuentre un espacio en nuestros corazones y que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos darle más prioridad al cuidado de nuestra vida espiritual, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Y cuando nosotros invertimos tanto tiempo en el entretenimiento y la recreación, es cuando más vulnerables estamos a los ataques del enemigo. Es cuando más vulnerables estamos a que nuestra carne se fortalezca y a que nuestro espíritu se debilite. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Señor le bendiga.